Chainsaw Man trata sobre un chico de 16 años que quiere ligar con una mujer adulta. Chainsaw Man trata de cómo un niño que solo ha conocido abusos directos no se da cuenta cuando abusan de él de formas complejas. Chainsaw Man trata de cómo la masculinidad es autodestructiva. Chainsaw Man trata de decirte que eres un perro y te hace ladrar. Chainsaw Man habla de la violencia sexual que reciben los hombres jóvenes. Una aventura radical y nueva, más allá de toda esta basura que rompe los esquemas de tu mente. Chainsaw Man es grotesco. Chainsaw Man puede hacer... Chainsaw Man es la obra de necesita que avises a la gente de que no va de un chico pervertido para que no te juzgue la gente que no la ha visto, pero sabe que Denji quiere tocar un perro. Chainsaw Man tiene más personajes femeninos que la mayoría de anime actualmente. Chainsaw Man te rompe el corazón. Spoilers de la primera temporada de Chainsaw Man. Denji es un adolescente, pero no un adolescente como los de todos los animes, con una mirada optimista y un sueño. Es un chico joven, tonto y que lo que quiere más en la vida es poder comer pan tostado con mermelada y que el pan no esté podrido. Denji empieza en lo más hondo. Lo único que realmente le trae felicidad es su amistad con Pochita. La serie ha de empezar aquí porque quiere hablar sobre la felicidad y para ello ha de mostrar cómo un chico tonto y desaliñado que apenas puede vivir puede encontrar pequeños momentos de felicidad. Pero el mundo es cruel y la suerte que ha tenido Denji le ha llevado a trabajar desde joven para un hombre que le da igual como esté. Solo quiere sacar todo el beneficio que pueda, lentamente quitándole su cuerpo hasta que no quede nada. Denji sabe que los sueños que tiene nunca se cumplirán, y se queda con soñar mucho y se lamenta de que tal como es su vida nunca podrá alcanzar lo que quiere. Eso quizá resuena a algunos y no por accidente. Cuando miras a la generación actual, intentan vivir de forma simple, día a día. Yo no les critico, creo que está muy bien vivir de esa manera, por eso creé a Denji, cuya ambición es muy baja. Tatsuki Fujimoto, autor de Chainsaw Man, dijo esto en una entrevista y muestra cómo no se centró en crear un héroe shonen clásico, sino que quiso crear a alguien realista y actual. Las generaciones actuales hemos estado tan pisoteadas por el mundo que desde bien jóvenes ya empezamos deprimidas. Como a Denji, el mundo nos consume, hasta nuestra muerte. Tal como entiendo yo, la primera parte de Chainsaw Man es una historia sobre crecer y abandonar la niñez, entrar a la adolescencia y prepararse para la adultez. E interpreto a Pochita como una representación de la niñez de Denji. Pochita es aquello que le queda a Denji cuando no tiene nada, una representación de su impulso de ser feliz y soñar en forma de su mejor amigo. Eso me lleva a leer el renacer de Denji como su primera rebelión adolescente, de cierto modo, donde se libera de la autoridad de lo más parecido que tiene una figura paterna. Pero es importante el pacto con Pochita, que siga sus sueños, que encuentre algo por lo que hacerse mayor. Una promesa que muchas nos hacemos cuando decidimos qué ser de mayores. Y con el sueño de un niño, nace Chainsaw Man. Y al poco tiempo llega el personaje que le dará forma a ese sueño. Makima. Esta es la primera vez que Denji consigue algo que quiere sin trabajar. Y una vez se da cuenta de que puede desear cosas, una vez que por fin ve un futuro más allá de no morir el día siguiente, Denji descubre que puede conseguir lo que quiera sin esfuerzo por ello, gracias a Makima. Denji entra en el mercado laboral, con su uniforme y su compañero distante con el que establece una gran relación cordial. Aquí pone a prueba a Denji. Presenta la idea de que su sueño banal no es lo suficientemente fuerte como para hacerle sobrevivir. Pero Denji, que acaba de probar por primera vez lo que es ser tratado bien, está en su punto más alto de determinación, y le da igual si su vida es corta si es como la que acaba de experimentar. Igualmente es criticado por Aki, porque no aspira a nada noble. Es la primera de muchas veces que se nos pone un foco sobre la ambición de Denji. La propia serie nos invita a cuestionarlo, y no lo deja pasar. Pero realmente, ¿quiénes somos para juzgar a Denji? Aún me acuerdo de la prepotente manera que descarté ver Chainsaw Man, un manga sobre cómo un chico quiere tocar unas tetas. Oh wow, manga siendo manga, anime siendo anime, Japón volviendo a hacer de las suyas. Pero gracias a gente con gustos inmaculados recomendándola, decidí darle otra oportunidad. Lo que me chocó más en un principio no fue que no se tratan los deseos de Denji como los deseos banales que son. Lo que me chocó fue cómo me sentí mal por sentirme asqueado por Denji antes de ver la serie. Porque un chico que ha sido maltratado toda su vida sin ningún tipo de educación, que cuando al tener 16 quiera tener encuentros sexuales no es nada raro. Se ha creado un estigma alrededor de las expresiones de sexualidad de los hombres, marcándolos como cosas que deberían estar avergonzados. Se ve la sexualidad masculina como agresiva, tóxica y no deseada, o directamente no se toma en serio. Se ven muchas series y pelis donde el tío ligón es un chiste o se le permite que exista un tío pervertido para hacer bromas. Se ha desarrollado esta actitud de tratarla como un tabú o como un chiste, y esta represión da cabo a violencia, ya que no se permiten formas sanas de expresarla. Y he acabado aplaudiendo a Chainsaw Man por no esconder estos aspectos de la experiencia masculina, porque es completamente normal para un chico cis que quiera eso. El problema viene cuando no tiene la información para aprender sobre el tema y expresarse sin ser visto como un salido. Los hombres cis han creado un mundo donde han de valorar su valía a partir de cuántas
parejas sexuales han tenido. Paradójicamente, también han creado una cultura donde no han de cambiar nada para conseguirlo, han de encontrar su versión de sí mismos que les guste más y forzarla hacia las personas que quieren consumir, principalmente mujeres. Esto hace que la gente joven consuma una cultura donde ser hombre quiere decir que has de tener un encuentro sexual cuanto antes. No es casualidad que la mente de Denji venga de una revista porno, un producto de una industria que se beneficia de hacer objetos de mujeres, ponerlas como objetos de deseo. Metas. Denji, como muchísimos otros jóvenes, tienen su primera experiencia con el sexo con algo hecho para vender, y no tiene ninguna figura que le diga lo tóxico que es eso. Y así empieza el gran arco de Denji, que acaba un par de capítulos más tarde de forma inesperada. En otros anime, este desarrollo quizás se le hubiese dado más bombo y platillo, pero en Chainsaw Man le da el peso que realmente tiene que un chico de 16 años, que la única educación sexual viene de una revista porno, quiera un encuentro sexual. Nada. Porque tristemente es algo normal que un chico empiece a desarrollar su sexualidad a partir de esta industria. Y como cualquier otro chico con esta mentalidad, empieza a hacer locuras que no quiere hacer con tal de recibir ese premio. Y este premio se vuelve alcanzable gracias a... La primera impresión de Power es mala, muy mala. Power, tal y como la interpreto yo, es un cliché con patas. Concretamente, nacida sexy ayer. Según Film Inquiry, este cliché consiste en un personaje femenino que exuda sex appeal, pero se comporta como una niña. Y efectivamente, durante todo su flashback de presentación, Power está desnuda y se comporta de forma maleducada y salvaje, dando a entender a primera vista que se le habría de civilizar y educar. Power está codificada como niña. Para quien no lo sepa, codificar es cuando en una obra un personaje tiene un subtexto de que pertenece a cierto grupo, sin ser confirmado por la obra. Pero de la misma manera, todo esto es dentro de la superficie, porque no creo que el pasado de Power sea sensual de ninguna manera. En inglés hay estas dos palabras, naked y nude. Ambas, en la superficie, significan ver a una persona sin ropa puesta, pero nude es cuando a alguien se le ve como objeto de deseo. En su flashback, Power está naked. No lleva ropa, pero no es presentada de forma atractiva. Solo es presentada de esta forma cuando Denji está presente. Cabe decir que la visión de Chainsaw Man es muy subjetiva, y hay una gran diferencia entre cómo vemos a Power desde los ojos de Denji y desde unos ojos objetivos. Vemos a alguien que lucha por sobrevivir y sin darse cuenta crea una conexión. Alguien que sacrificaría su libertad para poder liberar a alguien. Y cuando lo pierde, cuando ve que todo ha sido para nada, entiende a Denji. Pero a diferencia de él, pierde las ganas de vivir. Pero es justamente Denji quien obliga a Power a seguir, quien le salva de esa vida de extorsiones y mentiras. Lo da todo para que Power y Nyako sean libres. Y Power no entiende cómo una persona podría llegar hasta tal punto de luchar. Por suerte, Denji lo dice, así que no hace falta análisis. Y Power, al ser un demonio, no se da a entender que sepa lo que puede implicar lo que quiere Denji. Incluso monta un poco de teatrillo para él, pero Denji no queda satisfecho. Denji queda vacío, porque ha conseguido lo que quería. Pero no era como él pensaba. Sorprendente, lo sé. Por eso, esta escena es tan importante. Makima entiende y comprende a Denji, sin tomarle a broma o mirarle por encima del hombro como han hecho Power y Aki respectivamente. Y le explica con empatía por qué su visión es errónea. No lo humilla por tener una confusión sobre cómo son las relaciones de ese calibre. Y lo que le dice es importante para la tesis de la primera parte de la serie. Makima remarca la importancia de la vulnerabilidad y conocer a la otra persona en encuentros así. Porque lo que busca no es sexo, es amor, sensualidad, vulnerabilidad y erotismo. Conocer a la otra persona y cumplir una conexión íntima. Y una vez acabado este arco, empezamos el siguiente. Makima le ofrece a Denji cualquier deseo si logra matar al demonio pistola. Pero antes de pasar a la siguiente lección de Denji, quiero remarcar una cosa. Denji quiere algo sincero, así que se asegura de tener el consentimiento de Makima para lo que quiera, demostrando que ha internalizado que lo que quiere es que la otra persona quiera estar con él. Aquí es donde acaba la introducción de Chainsaw Man. Se han presentado los temas, las dinámicas y ahora es cuando empiezan a desarrollarse las cosas. Denji ha abandonado su niñez y ha entrado en el mundo adulto, compartiendo piso, teniendo trabajo y una meta por la cual trabajar. El problema es que esa meta es inconcebible. Me gustaría vivir de mi arte, o de lo que estudié, o de YouTube. Hace poco me echaron de mi trabajo que hacía para poder vivir de mi arte, lo que estudié, o YouTube. Puedo entender la idea de querer enfrentarse a algo inimaginable por lo que más quieres. Lo malo es que sea un año de despidos, 2 años de despidos ya, después de 2 años de beneficios récord para la industria. He empezado a hacer más directos, link abajo. Quiero ser más consistente y curarme más los vídeos. No puedes dar tu mejor resultado, has de dar el más rápido, pero aún así, sigo. Cuando tu ambición supera tus miedos, te ves capaz de cualquier cosa. Me planteo hacerme un Patreon, pero no me veo en una posición en la que crea poder ganarme dinero con mis vídeos, directos, mi arte. Han de ser mejores,
mejor edición, mejores dibujos, ser más carismático, activo, llegar a cierto número de seguidores, suscriptores, likes. Parece imposible. Hago sorteos, intento tener consistencia, hacer networking, pero no parece que me vaya a acercar nunca a mi meta. Pero yo no soy como Denji. Yo soy más mayor y metódico. Sé que lo que quiero es prácticamente imposible, así que lo tengo todo preparado. Tengo un plan, cada obstáculo lo he de girar para que esté a mi favor. Yo no soy como Denji, yo soy como... La familia de Aki fue asesinada por el demonio Pistola. Aki es de los pocos personajes de Chainsaw Man que tiene un apellido. Aki tiene una familia, una historia que le fue arrebatada. Es lo que le diferencia al resto, un trauma de sangre que le marca para siempre. Eso le dio un objetivo por el que darlo todo, matar al demonio Pistola. Y si tiene que gestionar dos personas insoportables, lo hace. Para conseguir su meta, descubre la manera de valorar ese inconveniente. Denji y Power entablan rápidamente una amistad que irrita un poco a Aki, pero este tiene empatía con ellas, establecida después de la batalla contra el demonio murciélago. Así que ya con la interacción de los chicles se puede ver cómo Aki ha conectado con cómo hacer que Denji y Power cooperen, y estos aprecian los gestos de Aki controlándose y haciéndole caso. Pero tiremos para atrás. Aki no siempre ha sido tan paciente. La introducción de Aki demuestra la tenacidad cortante del personaje y también muestra cómo ve a Denji como un sádico asqueroso que insulta a su cruzada para vengar su familia y a todas las personas perdidas. Un eco que resuena con la actitud que tenía yo y mucha otra gente que he conocido antes de leer Chainsaw Man. Aki está hecho para que empaticemos con él. Aki es nuestro personaje de punto de vista si ya hemos abandonado la adolescencia. Y esta entrada también está en conversación con el resto de mangas de Shonen Jump. Goku quiere hacerse fuerte en la batalla, Naruto quiere ser Hokage, Luffy quiere ser el rey de los piratas, Denji quiere ligar. Es algo mucho menos noble y en el punto de vista de alguien más maduro, asqueroso e irrespetuoso. Por eso maltrata a Denji y le subestima, como la mayoría de gente mayor subestima a la gente joven. Pero también hemos de entender que conscientemente o no, la introducción de Aki hace paralelo al que será el personaje más relevante del siguiente arco. Cuando se conocieron, Himeno presentó a Aki cosas que harían eco a lo que dice a Denji. Pero Aki ya asume que la gente es débil. Mira a Denji por encima del hombro, porque no ha pasado por lo mismo que Himeno. En su presentación con Aki muestra una actitud utilitarista y rota. Da una orden a Aki de vivir, pero es una orden y una comparación, le trata como otro compañero, mostrando cómo Himeno no despersonifica a la gente, pero sí que está adaptada a perderla. Fujimoto, con un poco de subtexto, muestra todo el dolor que carga Himeno. Muestra cómo está adaptada a perder gente y el mismo capítulo muestra la estima que cogió a Aki, compartiendo comidas, cigarrillos y todo lo que Aki hizo por ella. Pero no nos avancemos, porque al fin y al cabo la función narrativa de Himeno es, como no, poner a prueba a Denji, tentándolo de su recién adquirida misión de ligar con Makima. Y a primeras, Denji es totalmente tentado, motivado por completo a conseguir el beso prometido. Aquí también se muestra la tendencia a la promiscuidad y flirteo de Himeno, algo que en un principio puede chocar con su presentación con Aki, ya que mantenía la distancia por su trauma, pero yo creo que esto es una expansión del tema anterior con Denji. Himeno busca intimidad, pero sin amor, busca esa conexión que antes motivaba a Denji, y creo que depende un poco de esta conexión. Si no, caería en la tristeza y desesperación de su trabajo. Tapa eso con adicciones, como el tabaco o las personas. Y el tabaco es algo que gana mucha carga simbólica de la relación entre Aki y Himeno. Las primeras veces Himeno le ofrece tabaco a Aki con la excusa de socializar, pero Aki demuestra el desinterés por socializar. Lentamente por eso se abre a Himeno y entablan una amistad que incluso podría leerse como un amor no correspondido de Himeno hacia Aki. En el arco del demonio infinito también se pone prueba a Aki. Cuando todo parece ir mal y la única opción es deshacerse de este chaval inmundo, Aki le protege, encontrando cierto valor y respeto en tener la misma meta. Himeno, quien prefiere matar a Denji, entra en pánico, porque piensa que va a perder a Aki, como el resto, y vemos la dependencia que tiene Himeno de Aki. Alguien que siempre ha estado calmada y tranquila, se rompe rápidamente sobre la noción de perder a quien más quiere. Y por supuesto, Denji pide ayuda a Power, con quien ya ha entablado cierta amistad, para salvar a Aki, ya que este les ha estado aguantando, y Denji consigue salvar al grupo, de la forma más escabrosa posible. Se habla en este arco sobre cómo la gente que caza demonios ha de estar de la olla para poder cazar, y cómo la gente acaba muriendo porque está cuerda y tiene miedo. Pero Denji no tiene ningún miedo, no tiene nada que perder, así que lo va a dar todo.
Una vez Denji salva el día, se organiza una cena de trabajo. Si has trabajado en un sitio que hagan de esas, ya sabes por dónde van los tiros, pero si no, Fujimoto representa una perfectamente. Charlas de trabajo, gente que viene por el papeo y gente borracha, lo típico. Aquí ya se le da la primera bandera roja a Denji, que Himeno ya se ha aliado con todo el mundo de allí. La representación importa. Y en vez de tomarlo como algo que le tire para atrás, la idea de que su primer beso no será importante para Himeno, lo toma como una manera que tiene el beso asegurado. Bueno, no le demos más vueltas, es el peor beso de la historia. No sé si hace falta que diga que la metáfora se cuenta sola. Todo el trauma de Himeno traducido en su manera de gestionar la intimidad, vertido literalmente dentro de Denji. Pero la historia de Himeno y Denji no acaba aquí. Himeno se lleva a Denji a casa, en contra de su voluntad, y le da cerveza con un beso. Ambos sin consentimiento. Ahora voy a hablar de abuso. Si no te ves con ganas de escucharme, salta a la siguiente sección. Porque esto no tiene otro nombre. Una mujer de 20 y tantos haciendo grooming a un chaval de 16. Pero creo que ya se ha visto cómo Denji es un chico impresionable y fácil de manipular, el cual ha sido llevado a una casa ajena sin consentimiento y se le ha dado de beber alcohol después de pedir ayuda. Mientras sigue las órdenes de Himeno, Denji es llamado buen chico, mientras la duda le llena la cabeza. Por supuesto, Denji no se opone hasta recordar que quiere estar con Makima. A la mañana siguiente, incluso Himeno se alivia de no haber hecho nada por lo que la arrestarían. Denji ha superado la tentación, pero esta parte de la historia muestra lo fácil que es abusar de un chico joven. Como he mencionado anteriormente, se pone el sexo como una meta tan importante que se fabrica una cultura de consentimiento manufacturado. ¿Cómo vas a decir que no? Es una adulta y quiere estar contigo. No se le da valor a la voluntad de los chicos, y quienes no dan el valor suelen ser los hombres. Himeno muestra lo gris que es esta situación, cómo Denji tenía el control cuando no debería haberlo tenido, cómo estaba siendo utilizado sin darse cuenta, cómo lo único que hace de Denji que vuelve en sí es el amor que siente por... Makima es alguien que ha apoyado mucho a Denji y se da a entender que sin ella, la banda de inadaptados que es la división de Denji no sería nada. Por eso, lo que hacen los malos es liquidarla. El discurso de Katana Man en el bar de ramen muestra cómo es todo lo opuesto a Denji. Una falsa fachada de superioridad basada en conjeturas que lo único que quiere es liquidar a quien le es desagradable. Katana Man podría tener un podcast de macho alfa. Aki lucha con todas sus fuerzas, incluso usando la espada que le quita la vida, pero Katana Man es inmortal, y al igual que contra el demonio infinito, Himeno hace todo lo que puede para salvar a Aki, y lo da todo. El último monólogo de Himeno es algo que me hace pensar en cómo esta batalla tiene que ver con la masculinidad, hablando sobre cómo Aki es un chico sensible, aunque no lo quiera mostrar, un hecho muy común en los hombres. La mafia le quita toda la cuarta división, dejando solo a Power, Aki y un inconsciente Denji a la merced de los malos, sin siquiera la ayuda de... Makima, por suerte, derrota a los Yakuza del tren y se pone en movimiento. Fujimoto empieza a crear un gran misterio alrededor de Makima, haciendo algo muy simple, mostrando cosas sin sentido. Cuando no muestras todo lo que puede hacer un personaje, que puede hacer cualquier cosa, no es un agujero de guión, es una manera de crear misterio. Y creo que gran parte del culto generado alrededor de Makima viene de las preguntas que nos creamos nosotros mismos. ¿Cómo ha podido hacer eso? ¿Con qué demonio tiene el pacto? ¿Por qué tiene los ojos de esta manera? Son cosas que no se pregunta el propio texto, sino que deja que las personas se planteen por su cuenta la historia. Fujimoto te invita a analizar la historia de forma concisa y hacerte preguntas activamente. Es la manera que tiene de demostrarte lo grande que es el mundo y lo poco que sabes. Masterclass en misterio, intriga, world building y un poco de caracterización. Cosa que instantáneamente se repite con Kobeni. Lo que me encanta, porque ayuda a la noción de que no es la chica mediosa y débil que aparenta. Tiene habilidades excepcionales, pero también reacciona como cualquier otra persona ante el peligro. Ayuda a humanizarla, a empatizar con su dolor. Ver a alguien morir por ti es un tema recurrente en la serie y podemos ver varias maneras de afrontarlo. Por eso vemos, en una de mis escenas favoritas, la interacción de Denji con Aki en el hospital y la reacción subsecuente de Aki. Denji dándose cuenta del dolor de Aki compartiendo una manzana, como Aki cuando Denji fue hospitalizado. Muestra cómo Denji también quiere acercarse a Aki y empieza a empatizar con él. Están construyendo una amistad muy lentamente. Pero la escena siguiente es un gran ejemplo de algo que me gusta mucho en Chainsaw Man, tanto en el anime como en el manga. Cuando aplaudo, puedes oír el sonido del aplauso. No oyes lo que hay entre cada sonido. En Japón tenemos un nombre para el sonido entre aplausos. Lo llamamos ma, como ma-ma. La gente que se dedica a la animación en el oeste les da miedo el ma. Piensan que han de mantener el aplauso o se perderá la audiencia. Yo no estoy de acuerdo. Creo que si llenas tu ma con pensamiento, emoción e intención, no perderás tu audiencia. Tatsuki Fujimoto es un maestro del ma. Momentos como este, en los que no pasan nada, se llenan de emoción y contemplación, donde un personaje como nosotros lentamente interioriza el dolor de haber perdido a todo el mundo,
a su mentor, a alguien que amaba, y el hecho de que le queden 2 años de vida y solo puede retorcerse de dolor y tristeza. La emoción llena el momento. Denji escucha el llanto de Aki y se acaba preguntando por qué no se siente de la misma manera. Denji no tiene la madurez ni las herramientas emocionales para procesar eso, y hace algo muy común en hombres: no pensar en las emociones que puedan surgirle, que reprimirlas. Qué curioso que el personaje que le vayan a entrenar sea un hombre fuerte, portentoso y que valore que no sienta las emociones normales. En el arco que se presenta a Kishibe se marca como ni Power, Denji o Aki están lidiando bien con la situación. Denji se reprime, a Power le da igual, y Aki se motiva aún más a destruir su enemigo, demostrando cómo le da igual su futuro. No es casualidad que su nuevo pacto sea con el demonio futuro. Pero Kishibe no es malo. Kishibe no promueve la toxicidad, promueve la supervivencia en un mundo hostil. Justamente porque está harto de este mundo horrible y se preocupa por la humanidad, es la única persona que se atreve a dar opiniones negativas a Makima. Igualmente, Makima también quiere lo mejor para la humanidad, y es capaz de hacer cualquier cosa y echar cosas en cara, como romper la fachada de falsa nobleza de la mafia japonesa. En el siguiente arco ya vemos el fruto del esfuerzo de Kishibe, quien enseña a Denji y a Power que han de mantener la cabeza fría, a diferencia de Katanaman, que sigue con su sed de sangre. Aquí, Power, Aki y Denji tienen su primer examen final. Aki es el primero. Se centra en darlo todo por su meta, sin importarle su vida. Pero no es lo que quería Himeno. Y no es su odio, es su recuerdo de ella, lo que le hace derrotar al demonio fantasma. Me gusta la manera que Aki recuerda a Himeno en el anime. Muchas veces cuando pierdes a alguien, su recuerdo no son momentos, son imágenes, sensaciones y emociones. Aki deja de tener miedo y abraza el recuerdo de Himeno. Algo que Sawatari no creía que pudiese haber hecho. La mafia asume cosas de los protagonistas, sin fundamento, y es lo que les hace fallar. La siguiente prueba es para Power, que, aunque no sea narrativamente fuerte, es importante, ya que por primera vez decide actuar proactivamente en vez de huir o hacer lo que le venga en gana. Finalmente, Denji. Katanaman, sí, le llaman espada samurai, pero Katanaman mola más, intenta hacer un pequeño debate con Denji, intentando parecer racional, pero a la mínima que se le ponen argumentos en contra, se cabrea. Subestima a Denji e intenta hacerle sentir mal, y el asesino, el mafioso, se atreve a decirle al chico que solo ha querido sobrevivir que es un animal, que no es humano. Katanaman tiene la misma opinión de Denji que yo antes de ver Chainsaw Man. Y es que él como villano me parece fascinante, no solo por las capas de profundidad que gana en pocas apariciones, su razonamiento no es correcto. Muchas veces a la hora de escribir villanos se recomienda que se pueda empatizar con el malo para que no sea un malo cualquiera, para que nos ponga a prueba. Pero si se le dan un par de vueltas a los argumentos que expone, son solo bobadas que dice para tener una excusa para hacer daño a la gente. Si empatizamos con Katanaman, se nos hace ver nuestra propia prepotencia. No he hecho el comentario de que podría tener un podcast porque sí, me recuerdan a esas personas que usan un falso intelectualismo para justificar sus emociones agresivas y dañinas. Katanaman es otro niño mimado que cree que debería tener derecho a matar a alguien porque no caben unos estándares que ha construido él. Pero Denji, que ha sufrido de verdad, que ha visto lo peor de lo peor, ha empezado a valorar su vida mucho más. Ha pasado de deambular por la vida a tener una meta, algo por lo que seguir adelante. Conexión humana, amor, sensualidad, amistad. Aunque sea un simple no, sabemos que ese no de Denji es una expresión de querer vivir por encima de todo, de elegir tirar adelante. La batalla final está llena de acción y está muy bien hecha, pero el diálogo es lo que más me interesa. Por supuesto, Katanaman le pregunta a Denji por qué lucha, como haría cualquier hombre de honor frente a una convicción inquebrantable. Y por supuesto, al aprender la motivación de Denji, Katanaman responde que con esa motivación de mierda nunca le podrá ganar. Eso es una frase cliché muy típica, pero a Denji ya le han dicho eso varias veces. Y por supuesto, Katanaman asume cuando a él le da la gana, cuando Denji ya no puede luchar. Ha hecho movimientos molongos, ya ha ganado, pero no ha hecho un video ensayo para nada. Y Denji no se rinde, hablando sobre la sierra de su cabeza. Pero gracias a que Kishibe le entrenó para sobrevivirlo todo, Denji gana. Un detalle muy interesante es que el truco de la sierra de la pierna es pronosticado en la última escena de entrenamiento de Kishibe, donde Denji tiene el pantalón roto por la mitad como si algo lo hubiese cortado desde la pierna. Denji acaba ridiculizando a Katanaman, porque es la única manera que tiene de pasar por el luto de Himeno, y pide a Aki que se rebaje a su nivel, y él accede, mostrando que están más cercanos. Aki al principio se muestra reacio, pero Denji le ayuda a procesar las cosas de una forma que no sea sufriendo. Es una escena muy agridulce, donde dos chicos se juntan por el amor a una chica. Una chica que hizo cosas malas, una chica que intentó abusar de Denji, una chica que sufrió muchísimo para que Aki viviese. Es una elegía, Aki viviendo, Aki dejándose llevar por lo que siente y siendo feliz.
Los protagonistas han aprendido a ser felices juntas. Aunque el demonio más peligroso quiere el corazón de Denji, aunque Aki vaya a morir dentro de 2 años, se permiten ser felices. Tenemos un último momento de manga. Aki fumando el cigarrillo de Himeno, después de celebrar con su familia. Un último misterio. Y por supuesto, una pregunta que nos conduce al próximo arco. ¿Qué preferimos? ¿El ratón de ciudad o el ratón de campo? Yo creo que ya lo sé. Fácil como un juego en déjà vu. Ya no trato de esconderlo, pero no. Un desfase en el alma, pero yo lo sentía gozando, solo quería tomarlo. Un fuego ardiendo en el campo, batalla la reina, yo creo que salgo. I don't wanna fall in love, si cremo una buff of ice. Move my pieces like Pablo, mirada asesina, yo voy a rematarlo. Llámalo, invasión que ya viene, gárate que hide, dame power que eso arde. I don't wanna make a big drama for the baby, 3 track my heavy. Yo vengo pa' lo que siento que es lo que quiero. Dime amor, tú lo entiendes, galopo pensando tu fuerte. Playing con el trébol de mi life. Haz mi corazón en el altar. Si Nagati no está listo, le da igual. Dicen de este juego va fácil como un juego en déjà vu. Ya no trato de esconderlo, pero no. Un desfase en el